inicia la grabación. Gracias. De los colegas piensan pues que es una enfermedad bacteriana y comienzan a brindar antibióticos, ¿no? De diferente tipo y por muchos días. Entonces el paciente nota claramente que no hay una mejoría clínica y llegan a infectología o en su defecto llegan a dermatología, ¿no? Llegan a cualquiera de las dos especialidades, ¿no? Por cualquiera que fueran las especialidades que llegue el paciente, bueno, el manejo es el mismo, ¿no? Entonces el manejo es examinar bien la úlcera cutánea, en el caso sea una leishmaniasis cutánea, ¿no? Tomar muestras, ya sea de un raspado alrededor de la lesión, un raspado, y mandarlo al microscopio para hacer las tinciones necesarias y ver la presencia de amastigotes, ¿no? Ese es digamos, el diagnóstico citopatológico, ¿no? Y por el contrario, cuando el raspado no puede llevarse a cabo, lo que hay que hacer es una biopsia, ¿no? Una biopsia cutánea. Todavía no estoy compartiendo nada, estaba dando una pequeña introducción, no se preocupen por diapositivas, ¿no? Lo que yo quiero es que me escuchen más que estén mirando las diapositivas, ¿no? Me escuchen y estén atentos a lo que se les está diciendo. Ok, ¿me confirman que se ve la pantalla, el PPT? Sí, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, Leishmania es un parásito, ¿no? Es un parásito, pertenece al género Leishmania, a la familia Trypanosomatidae. En esta familia también hay otros parásitos de importancia, ¿no? Como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que da la enfermedad de Chagas, ¿no? Y el otro es el Trypanosoma cruzi, y el otro es el Trypanosoma brucei, ¿no? Que no lo tenemos en Latinoamérica, pero sí es muy frecuente en África, ¿no? Que da la enfermedad del sueño, ¿no? Entonces, Trypanosoma cruzi sí, en Perú, en Latinoamérica, Brasil, Perú, Bolivia, son endémicos de enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces pertenecen a esa familia, ¿no? Y de la orden Kinetoplastidia, ¿no? En el mundo existen cerca de 30 especies, de las cuales 21 pueden infectar al hombre, ¿no? 21, de estas 30 especies, 21 pueden infectar al hombre. Entonces ustedes se preguntarán, ¿no? Y doctor, ¿y las otras 9 especies a quiénes infectan? Bueno, infectan animales. Entonces, cuando ustedes hagan su serum o de repente viajen por cuestiones de turismo, etcétera, en zonas de selva y sierra van a ver a perros, ¿no es cierto?, a canes con lesiones cutáneas, ¿no? Con lesiones cutáneas que de repente para nosotros puede ser sarna o que puede ser de repente una infección cutánea X y no es más que leishmania, ¿no? O sea, a los canes también le puede dar leishmania, a los gatos también le puede dar leishmania, ¿no es cierto? Entonces, animales silvestres también les puede dar leishmania. Entonces, hay especies que son propias de los animales y especies que pueden infectar al humano, ¿no? En América existen 14 especies, ¿no? En el Perú tenemos la Leishmania viania peruviana, que es el agente etiológico de la leishmaniasis cutánea andina, conocida como UTA. La Leishmania viania brasiliensis, que se reconoce como el agente etiológico o uno de los agentes etiológicos de la leishmaniasis mucocutánea o leishmaniasis mucosa, ¿no? La Leishmania viania guyanensis, que también está entre las especies reconocidas como agentes de leishmaniasis mucocutánea, Leishmania viania lainsoni y Leishmania amazonensis, ¿no? Estas son las especies que circulan con bastante frecuencia en nuestro país. Lógicamente, en zonas tropicales, en zonas de selva alta, selva baja, Leishmania viania brasiliensis es la que predomina, ¿no? Conjuntamente con Leishmania amazonensis, ¿no? Y en la zona de la sierra, ¿no es cierto?, predomina la Leishmania viania peruviana, ¿no? ¿Ok?
Entonces, más o menos para que ustedes se ubiquen, este es el género Leishmania y tenemos dos subgéneros, ¿no? Leishmania y Viania, ¿no? Leishmania y Viania. Dentro del subgénero Viania tenemos a la Leishmania Viania, Leishmania Viania peruviana, ¿no es cierto? Peruviana. Tenemos a la Leishmania brasiliensis o Leishmania Viania brasilensis, ¿de acuerdo? Tenemos a Leishmania Viania guyanensis y la Leishmania Viania panamensis, ¿no? Y dentro del subgénero Leishmania tenemos aquí a la Leishmania amazonensis, ¿no? Que habíamos señalado anteriormente que es una especie frecuente en nuestro país y en verdad en todo el Amazonas, ¿no? En todo el Amazonas, o sea, en Brasil también predomina muy bien esta especie de Leishmania, ¿no? Y acá me detengo un poquito para hablarles sobre Leishmania donovani, ¿no? La Leishmania donovani causa la enfermedad de la leishmaniasis visceral, ¿no? La leishmaniasis visceral, ¿de acuerdo? Pero la leishmaniasis visceral no tenemos en el país leishmania visceral, al menos no se ha descrito casos de leishmania visceral en nuestro país, ¿ya? Pero eso no indica de que en un futuro podamos tenerla. Había muchas enfermedades que se pensaban no podíamos tener nosotros como país, pero a consecuencia del constante intercambio cultural, económico entre Brasil y Perú, recordarán ustedes que ya tenemos una carretera transatlántica, ¿no? Que va de Río de Janeiro hasta el Océano Pacífico, ¿no? Del Atlántico al Pacífico y lógicamente pues atraviesa el Perú, ¿no? Entonces, este constante intercambio económico, cultural, etcétera, social, demográfico, hace de que algunas especies que antes no lo teníamos, podamos tenerla en cualquier momento, ¿no? En Brasil sí se ha identificado la leishmaniasis visceral, también en la zona de selva de Bolivia, que está muy cerca a la zona brasilera, pero en nuestro país aún no se han identificado casos autóctonos, ¿no es cierto? Casos autóctonos. Entonces, eso quería mencionar, ¿ya? Entonces, leishmania visceral no tenemos en el país, ¿no es cierto? Entonces, no sería digamos, una buena idea plantear como diferencial leishmaniasis visceral en un paciente que no ha viajado a otro lugar que no sea dentro del Perú. Con el tiempo esto puede cambiar, por supuesto que sí, ¿no? El calentamiento global y todos los factores que les he mencionado pueden hacer de que este comportamiento cambie, ¿no? Pero hasta el momento no se han descrito casos. Ok, entonces las formas clínicas que tenemos nosotros de leishmania en el Perú son la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucocutánea, ¿de acuerdo? Leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. Ahora, a veces el paciente no tiene las manifestaciones cutáneas y mucosas al mismo tiempo, solo manifestaciones mucosas. Entonces también existe una forma clínica que se llama la leishmaniasis mucosa, donde no hay compromiso cutáneo, solo hay compromiso de mucosas, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen por ahí un paciente que ustedes están sospechando que tiene leishmaniasis porque le revisaron la cavidad oral y ven lesiones granulomatosas con destrucción de la úvula, el paciente viene disfónico, ¿no es cierto? Viene con muchas molestias en la garganta, que los médicos creyeron que era faringitis, etcétera, y no responde a ningún tipo de antibióticos y sospechan que es una leishmania, entonces sería una leishmaniasis mucosa porque solo comprometió mucosa oral, no hay compromiso cutáneo. En algunas oportunidades sí puede haber compromiso cutáneo y mucoso al mismo tiempo, entonces será una leishmaniasis mucocutánea. Muy bien, ¿y quién es el vector, no? El vector es el que transmite la enfermedad, ¿de acuerdo? Hay muchas enfermedades en infectología que son transmitidos por vectores, ¿no? Por ejemplo, el dengue, chikungunya, el Zika es transmitido por un mismo vector, que es el mosquito Aedes aegypti, ¿no? Por ejemplo, malaria también es transmitido por un vector. La verruga peruana, la enfermedad de Carrión, también es transmitido por un vector. Entonces,
Hay muchas enfermedades transmitidas por vectores y la leishmaniasis es una de ellas, ¿no? Entonces el vector pertenece al género Phlebotomus. En Europa se le conoce como género Phlebotomus, tanto en Europa, Asia y África. Y en América se le conoce como Lutzomia, ¿no? Lutzomia. En el Perú se le conoce como manta blanca o titira. Y hay varias especies de este mosquito, ¿no? De este mosquito, de este zancudo. Tenemos las especies peruensis, verrucarum, tejadai, ayacuchensis, aproximadamente 10 especies de esta lutzomia, ¿no? Acuérdense que Lutzomia verrucarum se ha implicado que transmite la enfermedad llamada verruga peruana, ¿no? Enfermedad de Carrión. Tejadai es en honor a un antiguo médico sanmarquino que dedicó toda su vida o casi toda su vida al estudio de las enfermedades parasitarias y con énfasis en leishmaniasis, ¿no? El doctor Tejada, que lo conocimos hace unos 10 años en un aniversario de la especialidad, y ayacuchensis, que, bueno, se han descrito en zonas del departamento de Ayacucho, ¿no? Donde también se describen casos importantes de leishmaniasis, ¿no? Acuérdense que Ayacucho no solo es sierra, sino también tiene su parte de selva, ¿no? El mosquito ingiere macrófagos. ¿Cómo se infecta el mosquito, no? El mosquito se infecta por ingerir macrófagos sanguíneos infectados con amastigotes. Entonces, el mosquito no está infectado y se alimenta de la sangre de una persona que tiene leishmaniasis, ¿no? Entonces el mosquito ahí se infecta, ¿no? Al ingerir sangre de esta persona, ingiere macrófagos cuyos, cuyos macrófagos dentro de ellos pues están los amastigotes, ¿no? En el intestino, estos amastigotes que ingiere el mosquito se transforman en promastigotes que luego son inoculados a otras personas, ¿no es cierto?, al momento de ingerir sus alimentos, ¿no? Entonces la forma infectante de leishmaniasis, ¿no?, en el humano es la inoculación de promastigotes por el mosquito, ¿no? Por el mosquito. ¿Y cómo se infecta el mosquito? El mosquito se infecta al ingerir amastigotes, ¿no? De una persona, que lógicamente en la sangre de una persona infectada. Bueno, este es el vector Lutzomia, ¿no es cierto? El género Lutzomia tiene el aspecto de un zancudo, ¿no es cierto? Pertenece a la familia Psychodidae, a la subfamilia Phlebotominae. Y acá tenemos al género Lutzomia en las Américas y el género Phlebotomus en África, Europa y Asia, ¿no? El reservorio en zonas andinas, como le decía, el perro doméstico, algunos roedores y equinos, ¿no? Son los reservorios, ¿no? Incluso los mosquitos pueden alimentarse de estos reservorios e infectar al humano, ¿no? En zonas selváticas, roedores y marsupiales silvestres, ¿no? Roedores y marsupiales silvestres. Bien, este es el ciclo biológico, ¿no? Entonces, miren, la verdad que es interesante conocer a fondo el ciclo biológico, ¿no? Pero yo también en algún momento fui estudiante, al igual que ustedes, y lo más importante del ciclo biológico son tres cosas, ¿no? Tres cosas. De todo este gráfico que ustedes pueden decir, oye, qué aburrido es este gráfico. Tres cosas importantes. Uno, la forma infectante, que es el promastigote, ¿de acuerdo? Entonces el mosquito al momento de alimentarse con sangre de un huésped susceptible, se alimenta y inyecta promastigotes, ¿no es cierto?, en la piel, dentro de la piel, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el ser humano? En el ser humano hacemos el diagnóstico observando amastigotes, ¿de acuerdo? En el ser humano hacemos el diagnóstico observando amastigotes en un tejido, que en este caso viene a ser el tejido cutáneo, ¿no? Tejido cutáneo. Hacemos biopsia de piel, biopsia de mucosa, cuando la leishmaniasis es mucosa, y encontramos amastigotes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se infecta el mosquito? El mosquito se infecta ingiriendo amastigotes que se encuentran dentro de los macrófagos de una persona infectada, ¿ya? De una persona infectada.
Entonces, una vez que estos promastigotes son inoculados a un huésped susceptible, estos promastigotes inmediatamente son reconocidos como agresores y salen a la defensa, salen a contener esta agresión, ¿quiénes? Los macrófagos, ¿no? Los macrófagos los fagocitan estos promastigotes y dentro de estos macrófagos, estos promastigotes se transforman en amastigotes, ¿no? En amastigotes. Estos amastigotes dentro del macrófago se multiplican, ¿de acuerdo? Se multiplican y hacen que la célula se estalle, hacen que el macrófago se estalle. Un momentito, por favor. Un Entonces, les decía que estos amastigotes, ¿no es cierto?, se multiplican dentro del macrófago y hacen que el macrófago estalle, ¿no? Hacen que el macrófago estalle. Y al estallar el macrófago, me confirma si se ve en la pantalla, al estallar el macrófago libera estos amastigotes, ¿no? Libera estos amastigotes dentro de los macrófagos, algunos dentro de los macrófagos y otros libres, que quedan como para que un mosquito que se quiera alimentar de esta persona ya infectada ingiera los amastigotes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ese es el ciclo bastante sencillo, ¿no? Zonas endémicas de leishmaniasis cutánea: Amazonas, Ancash, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco, ¿no? Cajamarca y Huánuco. Leishmaniasis mucosa, más que nada en la selva, ¿no? Madre de Dios, Loreto, Cusco, la zona selva de Cusco, Huánuco y Junín, ¿no? Es considerada también una enfermedad ocupacional porque hay personas que, por ejemplo, se dedican o se dedican, por ejemplo, al cultivo del café, a la cosecha del café, se dedican a la tala de árboles, son algunos que son madereros, etcétera. Y bueno, al exponerse a zonas de selva adentro o a zonas inhóspitas donde están estos mosquitos circulando, pues pueden contraer la enfermedad fácilmente. Entonces tenemos las formas clínicas cutánea, conocida como UTA, también la cutáneo difusa, la mucosa o espundia y la visceral o también llamado calazar, que hemos dicho que no tenemos casos autóctonos en nuestro país, ¿no? El periodo de incubación va de 2 semanas a 2 meses y la lesión inicial es una pápula eritematosa que puede medir, bueno, 3 milímetros, ¿verdad? Puede medir 3, 2, 5 milímetros y que luego se hace un nódulo y este nódulo, que puede ser único o múltiple, una vez que va aumentando, digamos, el tiempo, este nódulo se comienza a ulcerar, ¿no? Se comienza a ulcerar. Y por eso que la lesión es redondeada, ¿no? Es una lesión redondeada porque justamente delimita el tamaño del nódulo, que en un inicio es pequeño, pero conforme pasa el tiempo y el paciente no recibe un tratamiento adecuado, esta úlcera se va agrandando cada vez más y se va haciendo más profunda también, ¿no? Una característica importante es que el fondo es granuloso, suele ser un fondo limpio. Cuando hay un fondo sucio, con pus, con eritema, con dolor, hay que sospechar de que esta úlcera se ha sobreinfectado y que por lo tanto puede requerir tratamiento antibiótico, además del tratamiento específico para leishmania, ¿no? Entonces estas úlceras pueden sobreinfectarse. Miren esta imagen de acá, esta es una úlcera bien bonita, bien delimitada, con un fondo granulomatoso, un fondo limpio, ¿no? Esta úlcera no está sobreinfectada. Si ustedes lo tocan con los guantes, no le duele al paciente, el dolor no es el problema. Y bueno, esto es una leishmaniasis cutánea, ¿no? Acá también se ve una lesión en la fotografía del lado izquierdo, una leishmaniasis cutánea que está en franco proceso de cicatrización.
¿no? Recibiendo tratamiento con antimoniales pentavalentes, ¿no? Esta es una leishmaniasis cutánea también localizada, una lesión única. Miren, el fondo es granulomatoso. Acá se ve un poco de fibrina. Da la impresión de que estuviera sobreinfectado, pero habría que examinar bien al paciente. Y aquí también es una leishmaniasis cutánea localizada con la lesión ya en franco proceso de cicatrización. Todo esto era el tamaño de la úlcera y mira cómo la piel se va regenerando, ¿no? De afuera hacia adentro, haciendo de que cada vez la úlcera tenga un tamaño menor, ¿no? Esto es con tratamiento, ¿no? Lógicamente. Acá también tenemos leishmaniasis cutánea, acá tenemos en dos lugares, uno en el dedo y el otro en la cara dorsal de la mano. Acá también tenemos lesiones ulcerativas en el rostro, tanto en la frente como en el rostro, en la zona de la mejilla, ¿no? Acá tenemos una leishmaniasis cutánea también que ya ha comprometido cartílago nasal en una paciente, bien caprichoso el mosquito donde picó. Acuérdense que esto puede provocar destrucción del cartílago articular y esto es irreversible, ¿de acuerdo? Es irreversible, no, el cartílago no se va a regenerar. Acá también tenemos otra lesión, una úlcera. La imagen no es tan buena, pero es una úlcera con base granulomatosa. Y también, bueno, el mosquito puede picar en cualquier lugar, ¿no? Y acá, bueno, ha picado la zona genital de un paciente que suponemos al momento de hacer sus necesidades en el campo, bueno, sufrió la picadura de este vector que, bueno, tenía leishmania, los promastigotes, y ocasionaron una lesión, ¿no? Entonces acá el diagnóstico diferencial sería una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Como sífilis. Pero bueno, si no responde al tratamiento antibiótico, hay que plantear biopsia y plantear la posibilidad, si viene de zona endémica, de leishmaniasis cutánea, ¿no? Puede ser en cualquier lugar. Miren acá la destrucción del cartílago de acá auricular, ¿no? Del cartílago auricular de un paciente con leishmaniasis cutánea que no recibió tratamiento específico para leishmania, ¿no? Y también existe la forma cutáneo difusa, donde hay más de una lesión. Miren acá esta joven con compromiso en el pabellón, todo el pabellón auricular, compromiso en rostro y compromiso en extremidades, ¿no? Miren cómo es el pabellón auricular. Esto si no recibe tratamiento se va destruyendo el cartílago y puede tener la paciente mutilación, ¿no? Es decir, se puede quedar sin este pabellón auricular y esto es lamentable porque es irreversible, ¿no? Tendría que ir a una cirugía plástica o ponerle prótesis para la parte estética, ¿no? Entonces aquí es darle tratamiento, hacer el diagnóstico pronto y dar el tratamiento lo más pronto posible. Y acá el diagnóstico diferencial sería lepra, ¿no? Entonces, por eso que hay que hacer biopsia, ¿no? Biopsia, porque yo veo, me viene un paciente así, yo digo, esto es lepra, ¿no? Pero con la biopsia tenemos que llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, no tomar decisiones apresuradas, esperar biopsia, esperar análisis para poder dar tratamiento, ¿no? Esto terminó siendo una leishmaniasis cutáneo difusa, ¿no? La leishmaniasis mucosa también es importantísima. Miren acá cómo ha destruido el septo del tabique nasal, ¿no? Miren acá también cómo ha deformado la cavidad nasal. Miren este señor con una lesión ahí en la nariz que también ha destruido y ha deformado totalmente toda la pirámide nasal. Este paciente también muy deteriorado por leishmaniasis. Este sería cutáneo mucosa porque vimos, tiene lesiones cutáneas, ¿no es cierto? Acá en la frente, en las dos cejas, y también tiene lesiones mucosas, ¿no? Tanto en la nariz como en la cavidad oral. Esta es una leishmaniasis bastante agresiva. Probablemente acá se necesite hospitalizarlo y darle tratamiento con anfotericina B por el gran compromiso de la lesión. Acá también la leishmaniasis cutáneo mucosa con compromiso nasal, con compromiso de mucosa oral y compromiso cutáneo, ¿no? Marcado. Más lesiones de leishmaniasis mucosa, tiene mucha predilección la leishmania por la cavidad oral, por la mucosa nasal, ¿no? Miren la cavidad
oral lesiones granulomatosas, ¿no? Al examen físico, cuando ustedes tengan una lesión granulomatosa en la cavidad oral y el paciente tiene mucho tiempo con este problema y ya le han dado un montón de antibióticos, ustedes sean pensantes, ¿no? Piensen, razonen. Si el paciente ya recibió antibióticos, ¿por qué seguir pensando que puede ser algo bacteriano? Si viene de una zona de los departamentos que les he mencionado, planteen la posibilidad de una leishmaniasis mucosa, hagan algo por el señor, refiéranlo, ¿no? Para que le hagan una biopsia de la lesión mucosa y se haga el diagnóstico de leishmaniasis, ¿no? No esperemos que el señor llegue totalmente mutilado para después recién decir, mira, siempre fue una leishmaniasis. Y acá estas deformidades que deja la leishmaniasis, este paciente, bueno, ya ha sido tratado, pero ha quedado con esta deformidad. Igual aquí la señora, ¿no? Ha quedado con una deformidad tremenda. Esta es una leishmaniasis mucosa grave, con destrucción de la cavidad nasal, con destrucción de la cavidad oral. Este es un paciente indigente probablemente, ¿no? Que vive en la calle, probablemente sea consumidor de algunas sustancias y que bueno, nunca se preocupó por acudir a un servicio de salud, probablemente porque no tenía los medios o porque sencillamente no le importaba, ¿no? Y miren cómo ha quedado el pabellón auricular, ¿no? Cómo ha quedado la oreja totalmente mutilada y ni qué decir del rostro, ¿no? Entonces esto a veces se confunde con cáncer, ¿no? Con cáncer, pero a veces no es, ¿no? ¿Cuántas veces los pacientes han venido a la consulta pensando que eran cáncer de piel y fue leishmaniasis y tenía cura, tenía tratamiento, ¿no? Y con respecto a la leishmaniasis visceral, que no lo tenemos en el país, pero sí vale la pena mencionar, miren este jovencito con un gran hígado y un gran vaso, y miren todos estos pobladores de esta zona, todos con un gran vientre abdominal, ¿no? Probablemente todos con leishmaniasis visceral. Es una enfermedad bastante discapacitante. El manejo también es complicado. Muchos de ellos durante el tratamiento pueden fallecer, ¿no? Por el gran compromiso que tienen, no solamente a nivel de órganos como el hígado y el vaso, sino a nivel sistémico también. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con un frotis, cuya sensibilidad es el 70%, pero lo que se sugiere es que se tomen 5 muestras al menos, ¿no? Para poder aumentar la rentabilidad diagnóstica, ¿no? También se puede cultivar en el medio NNN, Novi, Magnial, Nicol, y el cultivo debe demorar 4 semanas en hacer la lectura final. Este es un promastigote, ¿no? Que se suele ver en el torrente sanguíneo, pero en pacientes con enfermedad aguda. No es usual verlo, ¿no? Lo usual es que en la biopsia nosotros veamos los amastigotes, ¿no? También se puede hacer el diagnóstico por medio de inmunofluorescencia directa o técnica de LISA. También se puede hacer por la técnica de intradermoreacción de Montenegro, ¿no? El tratamiento es con estivogluconato de sodio, ¿no? Que puede ser Lucantime, ¿no? Que es el que más utilizamos, ¿de acuerdo? O puede ser el estivogluconato de sodio, ¿no? Entonces la dosis van de 20 miligramos por kilo de peso, 20 miligramos por kilo de peso al día, si es una leishmaniasis cutánea, 20 días, algunos recomiendan 20 días, y si es una leishmaniasis mucosa, 28 días, ¿no? 28 días. Esto no es a rajatabla, ¿no es cierto? Va a depender de la evolución clínica del paciente. Yo hace poco acabo de tratar a un paciente con leishmaniasis cutánea y le he dado 27 días de tratamiento. Tuve que ampliar una semana más porque la lesión no lucía todavía curada. Y en leishmaniasis mucosa también a veces hemos tenido que prolongar un poco más el tratamiento, ¿no? Pero para efectos de examen de admisión, examen de NAN, examen de residentado, etcétera, la respuesta sería 20 a 21 días para una leishmaniasis cutánea y 28 días para una leishmaniasis mucosa o cutáneo mucosa, ¿no? Más o menos. Y de ahí se va viendo, de acuerdo a la evolución clínica, si vamos a ampliar o no el tratamiento, ¿no? En caso de leishmaniasis severa, donde hay compromiso de cuerdas vocales, ¿no? Donde hay un riesgo inminente de que el paciente haga un paro respiratorio porque las cuerdas vocales están todas tomadas por esta
por esta infección parasitaria, lo que recomendamos es hospitalizar al paciente, observarlo y darle anfotericina B, ¿no? Para las formas severas. Y eso es todo con respecto al tratamiento. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Alguna pregunta? Yanela, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Usted mencionó que para el diagnóstico Sí. lo usual es ver a mastigotes, pero si Ujú. en caso se encontraba pues Ujú. mastigotes de repente, ¿eso me podría dar el diagnóstico o le tengo que dar seguimiento o ya con eso podría darle tratamiento? Ya, o sea, los amastigotes lo vas a ver en la biopsia cutánea, ¿no? O en el raspado que vas a hacer, en el frotis. Ahí no vas a ver promastigotes. Promastigotes lo verías si le haces un hemocultivo, ¿no? Ahí hemos visto que también leishmania se puede cultivar, ¿no? En el medio novi magnial, ¿no es cierto? En el medio NNN. Entonces, a veces la gente de laboratorio toma la muestra de los hemocultivos y le hace un frotis. Y en infecciones parasitarias severas han podido visualizar promastigotes, ¿no? Pero eso no es lo usual. Lo usual es que vaya una pieza de una biopsia, en este caso cutánea o mucosa, de donde esté, de donde se quiera diagnosticar la leishmaniasis, y dentro de esa biopsia, en la visualización de la biopsia, se van a ver amastigotes, no se van a ver promastigotes. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al tratamiento, creo que dijeron, ¿no? El tratamiento es leishmaniasis cutánea, es estivogluconato de sodio o antimoniales pentavalentes, ¿ya? Así se llama, antimoniales pentavalentes o estivogluconato de sodio, ¿ya? Tienen varias formas, hay que leer bien el inserto, ¿ya? Porque a veces este es un medicamento que ustedes no lo van a conseguir en la farmacia de la esquina, ¿ya? Es un medicamento que viene ya comprado por el Ministerio de Salud, entonces hay que leer bien el inserto porque a veces el ministerio compra de diferentes farmacéuticas, ¿no? Y entonces hay que ver bien cuál es la composición de esta ampolla de estivogluconato o antimonial pentavalente, estivogluconato de sodio antimonial pentavalente, ¿no? Pero la dosis es la misma, entonces la dosis es 20 miligramos por kilo de peso, ¿no? Más o menos estamos hablando entre 1.2 a 1.5 gramos de antimonial pentavalente por día. Eso podría corresponder, dependiendo de la presentación, entre 2 a 3 ampollas de estivogluconato al día aproximadamente, ¿no? Yo les sugiero que si en algún momento tienen la oportunidad de manejar leishmaniasis en su serum, que seguramente alguno de ustedes lo va a tener, revisen muy bien el inserto para que no cometan errores, ¿no? Porque es un medicamento tóxico también, ¿no? Y acá, bueno, además por la pregunta, puedo mencionar que el medicamento es tóxico. En pacientes mayores de 60 años hay que tener mucho cuidado. Le sugiero hacerle un electrocardiograma al paciente, preguntarle por arritmias cardíacas, preguntar bien por la medicación que toma, porque pueden haber interacciones, y al menos hacerle un dosaje de glucosa, creatinina y transaminasas, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento. Entonces, con pacientes mayores de 60 años hay que tener un poco más de cuidado y no iniciar el tratamiento así de manera rápida, ¿no? Acuérdense que esta no es una enfermedad mortal, es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad, digamos, que puede ocasionar problemas de tipo psicológico por la estética que puede, como puede quedar el paciente desde el punto de vista estético, pero para nada es mortal. Entonces, hagamos las cosas bien
inicien tratamiento al menos con una prueba, al menos con un frotis, o al menos con una biopsia, o al menos con una inmunofluorescencia indirecta, o una ELISA al menos, y en pacientes mayores de 60 años, al menos solicitarle algunas pruebas para poder usar con tranquilidad y con seguridad estos antimoniales pentavalentes, ¿no? En caso de leishmaniasis severa, sería preferible referirlo, hospitalizarlo, ¿no? Y bueno, ya se encargarán los especialistas del manejo, que muy probablemente se use anfotericina B, que es un antifúngico, ¿no? Que ustedes de repente lo han leído como antifúngico, pero que tiene muy, muy buena actividad contra la leishmania y lo usamos bastante en formas severas de esta, ¿no? ¿Habrá alguna otra pregunta o comentario? Doctor, ¿con leishmaniasis severa se refiere a la visceral o que ha comprometido No, varios órganos? severa es mucosa severa, compromiso de cuerdas vocales, compromiso de vías respiratorias altas. Hemos dicho que severa, Kala-Azar no tenemos, ¿no? Kala-Azar no tenemos. Leishmaniasis visceral no tenemos, ¿no? Me refería a severa cuando hay compromiso de cuerdas vocales. Gracias, doctor. Los antimoniales pentavalentes también se pueden usar en la forma mucosa, ¿ya? Los antimoniales pentavalentes también se pueden usar en la forma mucosa. Todo va a depender de la valoración clínica, ¿no? Si el clínico dice que esto es una leishmaniasis severa, probablemente no use antimoniales pentavalentes. Pero bueno, hay clínicos que sí lo usan y tienen buena experiencia y les va bien, ¿no? Pero sí se puede usar. La respuesta sería que sí se puede usar. Adriana. Sí, doctor. Con respecto a la anfotericina B, ¿también se da el mismo tiempo que, por ejemplo, el tratamiento mucocutáneo, que los antimoniales pentavalentes, o sea, Ah, 28 días? sí. ¿O cuánto tiempo? Excelente, excelente pregunta, excelente pregunta. No, no lo damos 28 días, porque la anfotericina B es sumamente nefrotóxico, ¿no? Entonces, la respuesta sería, nosotros lo damos hasta donde nos permite el paciente. Generalmente, el paciente al séptimo día, al décimo día, nos comienza a elevar creatinina, ¿no? Nos comienza a elevar urea, creatinina, nos comienzan a hacer hipocalemias persistentes, ¿no? Y tenemos que suspender la anfotericina B. Lamentablemente la anfotericina B con la que contamos en la mayoría de los hospitales es la forma de desoxicolato, ¿no? Y es una forma muy tóxica, es muy nefrotóxica. No contamos con la anfotericina B liposomal, que sería de elección, ¿no? Es menos nefrotóxica y tiene menos efectos adversos mielotóxicos y efectos adversos con respecto al trastorno de los electrolitos como el potasio y el magnesio, ¿no? Generalmente el paciente nos tolera 7 a 10 días, suspendemos la anfotericina B y continuamos con estivogluconato de sodio o con glucantime o con el antimonial pentavalente que tengamos, ¿no? Pero más o menos es así. Si tuviéramos la forma liposomal, probablemente, no probablemente, sino lo que se menciona es que podemos usarla 2 semanas, ¿no? 14 días. ¿Alguna otra pregunta?
Yo puedo identificar, por ejemplo, una leishmaniasis severa clínicamente cuando el paciente viene con disfonía severa. Disfonía severa, eso me indica que hay un compromiso importante en las cuerdas vocales. Dificultad para respirar, ¿no? Siente que se atraganta al momento de comer, ¿no? Se siente incómodo, ¿no? En las noches tiene que dormir semisentado. Entonces, eso me indica de que el compromiso es severo, ¿no? No es severo porque afecta más de un órgano, eso no es severidad. Severidad es cuando el paciente tiene riesgo inminente de que las cuerdas vocales se cierren y haga un paro respiratorio. Eso es severo, cuando existe ese riesgo. Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluar al paciente, lógicamente lo ve otorrinolaringología, nos da el diagnóstico de lo que ve, pero clínicamente nosotros nos damos cuenta porque el paciente tiene disfonía. Esta disfonía puede ser leve, moderada o severa, pero ni bien el paciente tiene disfonía, ya para nosotros nos alerta y nos hace pensar de que el paciente probablemente necesite hospitalizarse, ¿no? Y estar monitorizado con el tratamiento. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, yo creo que hemos terminado. Les agradezco por su atención y sus preguntas y nos vemos en la siguiente teoría, al menos conmigo, que es sepsis en el adulto mayor. Muchas gracias a todos.